Ahora vamos a resolver un ejercicio de solubilidad. El enunciado dice de la siguiente manera: la siguiente sal insoluble con la fórmula empírica X o H3, cuando se disuelve en agua hasta llegar a la saturación a una determinada temperatura, tiene un pH de 8.76. Inciso A. Determine la constante del producto de solubilidad de esta sal. Inciso B. Esta sal será más o menos soluble que otra sal, cuyo KPS es 6.2 por 10 a la menos 12. Justifique su respuesta. El planteamiento de este ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Imagínense que tenemos un recipiente el cual contiene agua y le vamos a añadir la sal, ¿no? El compuesto, ¿no? Hasta llegar a la saturación. ¿Qué significa? Hasta que antes de que empiece a precipitar, ¿no? Cuando empieza a precipitar, ya estamos hablando de una solución sobresaturada, ¿no? Entonces, llegar a la saturación significa la máxima cantidad de soluto que va a poder admitir nuestra muestra de agua, nuestra solución. ¿Sí? Es así que vamos a poder obtener una solución saturada, ¿de acuerdo? Y me dice que el pH de esta solución saturada es de 8.76, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a plantear para la solución es plantear la disolución de la sal, ¿no? Cómo se va a llegar a disolver cuando esté en la solución. Entonces vamos a tener lo siguiente. Listo. Nuestra sal se va a disolver de esta forma. Ya en un estado inicial, ¿sí? En un estado inicial, la cantidad que yo tenía era S, ¿verdad? Porque estamos hablando de la saturación, ¿sí? La saturación está relacionada con la solubilidad. Entonces, una cantidad S. Ojo que aquí en el caso de la solubilidad, siempre vamos a trabajar con concentraciones molares, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi concentración, ¿sí? Voy a trabajar con concentraciones molares. Voy a pegar acá esto medio que se quiere despegar. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con concentraciones molares. En un estado inicial tenía una cantidad de sal, ¿no? Que yo voy a solubilizar. ¿Ya? En un estado final es cuando va a aparecer esa cantidad que estaba inicialmente en la sal. Cuando ya lo pongamos en la solución se va a disociar, ¿no? Se va a disociar y aquí voy a obtener S y a este lado voy a obtener 3S. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es decir, la cantidad soluble que yo tenía de la sal, al momento de insertarlo en el agua, se va a disociar, ¿no? Te va a dar 1X y te va a dar 3 OHs, ¿no? Una vez que ya hemos disociado nuestra sal, ¿sí? Podríamos decir lo siguiente: esta es la cantidad de oxidrilos que yo voy a tener en mi solución, ¿verdad? ¿Sí? Esta es mi concentración de oxidrilos que yo voy a llegar a tener en mi solución. Pero recuerden que en las soluciones existe un equilibrio, ¿no? Este es el equilibrio del agua. El agua tiene su propio equilibrio, ¿sí? Que es el siguiente. El equilibrio del agua es igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de oxidrilos. Ese es el equilibrio propio del agua. Pero debido a que le hemos insertado la sal, ahora tiene esta concentración de oxidrilos. Entonces eso va a afectar a todo el equilibrio del agua, ¿verdad? Además que tenemos el pH, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el pH? ¿El qué nos puede servir el pH? ¿Sí? Entonces, sabemos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿verdad? De aquí podríamos despejar la concentración. La concentración de hidrógenos es igual a 10 a la menos pH. Sí, estoy simplemente despejando, ¿verdad? Este negativo pasa al otro lado y 10, que sería la base, elevado a esta igualdad, es igual a la concentración. Por eso es 10 a la menos pH. Sabemos que el pH es 8.76. Entonces ya tendríamos la concentración de hidrógenos en la solución. Sí, ya tendríamos esa concentración.
Entonces, gracias al equilibrio del agua, podríamos obtener la concentración de oxidrilos. La concentración de oxidrilos va a ser Kw sobre la concentración de hidrógenos. Kw ya saben que es 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos 8.76 y eso nos da el siguiente valor. Eso nos da 5.75 por 10 a la menos 6. Obviamente que esto va a ser molar, ¿no? Porque estamos hablando de concentraciones. Este también es molar. Listo. Ahora tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, ¿sí? De lo siguiente. Conocemos la concentración de oxidrilos en la solución, ¿verdad? Eso es, bueno, ya lo conocemos. Pero, ¿a qué es igual eso? Es igual a 3 veces la solubilidad inicial. ¿Sí? Lo tenemos de acá. Entonces, de acá podríamos despejar la solubilidad, que va a ser la concentración de oxidrilos dividido entre 3. ¿Sí? Y reemplazando los datos, obtenemos que la solubilidad es de 1.92 por 10 a la menos 6 molar, ¿no? Ya hemos obtenido entonces la solubilidad de la sal, ¿verdad? Perfecto, pero ¿a qué es igual el Kps, ¿no? El Kps, que es la constante del producto de solubilidad, es igual a la concentración de este por la concentración de los oxidrilos, ¿sí? Elevado al cubo, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración del catión en la sal? Es simplemente S. ¿Cuál es la concentración de los OHs en nuestra solución? Eso es 3S, pero todo esto está elevado al cubo, ¿de acuerdo? No se confundan en eso, ¿sí? Entonces esto sería S. ¿Y qué vamos a tener aquí adentro? 3 por 3, 9. 3 por 9, 27 S al cubo. Es decir, al final vamos a tener que el KPS es igual a 27S a la cuarta, ¿no? Entonces de acá podríamos despejar el valor, bueno, directamente ya empezar a reemplazar, ¿no? Entonces el KPS va a ser igual a 27, S que es 1.92 por 10 a la menos 6 y todo esto a la cuarta. Entonces ya podríamos obtener el valor del KPS, ¿no? Reemplazando eso y metiendo la calculadora, esto me da 3.67 por 10 a la menos 22, ¿sí? No se coloca unidades, ¿ok? Ese es el valor del KPS, ¿no? Entonces ya tenemos resuelto el inciso A. De acuerdo. El inciso B, entonces, ¿qué nos dice? El inciso B nos dice, esta sal, o sea, la sal que tenemos ahorita, que es esta de acá. ¿Sí? Esta sal. Es más o menos soluble, nos dice, ¿no? Que otra sal. ¿Sí? Que otra sal, cuyo KPS es 6.2 por 10 a la menos 12, ¿no? Justifique su respuesta. Entonces, como la única información de la otra sal que tenemos es el KPS, ¿sí? Vamos a asumir que es una sal que tiene la misma estructura, es decir, una sal que es AB3, ¿sí? Sabemos que el KPS de esta primera sal es de 3.67 por 10 a la menos 22. El KPS de esta segunda sal es 6.2 por 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 6, ¿ok? Simplemente viendo el KPS podríamos deducir cuál es la sal más soluble, ¿de acuerdo? Pero, eso es un pero, porque la condición es de que las dos sales tengan la misma estructura, ¿sí? Si las dos sales tienen la misma estructura, podemos comparar con KPS, ¿sí? En cambio, si hubiera otra sal, imagínense que tenemos una sal del tipo CB, así simplemente así, ¿no? Con simplemente dos átomos. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso?
es de que no se puede comparar con KPS, ¿no? En este caso, habría que comparar con la solubilidad, pero la solubilidad en gramos por litro. ¿Ya? Siempre se trabaja en gramos por litro, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso vamos a asumir que nuestra sal es que tiene la misma estructura, o sea, que tiene una estructura similar. Entonces podemos comparar con KPS, ¿no? Entonces simplemente comparando ambos, ¿cuál es más soluble? ¿Sí? Obviamente que el que tiene mayor valor es el más soluble, ¿no? Entonces la sal, la segunda sal, ¿sí? Es la más soluble. O dicho de otra manera, ¿no? La sal XOH3, ¿sí? es menos, es menos soluble que la otra sal. Así la vamos a poner ya. ¿Sí? Por el valor del KPS. ¿Sí? Esto se va a cumplir siempre y cuando las dos sales tengan estructura similar.